los pecados, pero los pecados no se diluyen, no se disuelven. Nuestros pecados están allá en el cielo, hay registros, hay libros, donde está todo anotado. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio, y para haber un juicio, donde se va a ver si aceptamos o rechazamos, tiene que haber un registro. Pastor, ¿hay un santuario en el cielo por causa de nuestros pecados? ¿Ese es el propósito del santuario? No, hay un santuario en el cielo porque Dios, el Dios que está fuera del tiempo y del espacio, quiso entrar en contacto con el hombre sujeto al tiempo y al espacio. Pero siempre hubo ese santuario. Por eso hay un santuario. En algún momento de la eternidad, Dios construyó ese santuario ahí en el cielo. Ahora, ese santuario sirve para morada de los hijos, para encontrarse él con sus hijos, en fin, porque el objetivo del santuario es que él se encuentre con sus hijos. Santuario es templo, es un templo. Un templo con 3 compartimientos, en fin. Pero aprovechando de eso, ¿cuál es el tema central del templo? ¿Para qué vamos al templo? Para escuchar el mensaje. ¿Qué mensaje? El centro del mensaje es la salvación. Por eso el centro del mensaje del santuario celestial también es la salvación. ¿Pero salvación de qué? De pecado. No hay salvación de otra cosa, es del pecado, de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Por eso es que cuando confesamos, nuestros pecados son llevados, están en los registros celestiales allá, somos perdonados aquí, pero es necesario que esos pecados sean purificados. Ahora, esa purificación nosotros la vamos a estudiar no ahora, sino en el tema, cuando estudiamos el tema del juicio. Ahora, me queda una duda. Si lo que sucedió en la tierra y Dios en ese momento mostró ese modelo tal cual deberían seguir, hoy en el cielo existen, usted nos comentaba, el lugar santo y el lugar santísimo, como usted nos explicaba. ¿Existe también hoy en el cielo ese lugar santo, ese lugar santísimo? ¿Cuál es su función? Y aprovecho también. ¿Pasa tal cual como ocurría en la tierra? Además de existir eso en el cielo, está funcionando. ¿Qué se está haciendo en este momento? Muy bien, ese es el tema del juicio, no lo vamos a estudiar ahora, pero el santuario existe, y no existe porque existe el santuario de la tierra, al contrario, el santuario de la tierra existe porque existe un santuario celestial. Ahora, ¿de qué tiene que ser purificado el cielo? Aquí lo dice, Hebreos 9, 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Así con qué? Con la sangre del cordero, de los animales. Pero las cosas celestiales mismas tienen que ser purificadas con mejores sacrificios que esos. ¿Por qué? ¿Porque hay mal en el cielo? ¿Hubo mal en el cielo? Porque hemos pecado, y te digo, nuestros pecados están registrados en los libros allá. Y el propio Satanás ya no puede ser purificado. Él que vino de los cielos, que fue un ángel de luz. Si él quisiera, podría ser purificado, pero el diablo, ¿qué pasa? Él llegó a un punto en que no quiere ser perdonado. Él llegó a un punto en que él no reconoce que está equivocado. Y la primera condición para ser perdonado es aceptar que estás en pecado, pedir perdón. El diablo no va a pedir perdón nunca. Y por lo tanto estamos diciendo, el diablo se salvaría. Estamos trabajando en una hipótesis, y con Biblia no debemos trabajar en hipótesis. Debemos trabajar encima de las cosas reveladas y escritas. Sí, pues. Bueno, ¿cuáles serían las piezas del santuario? ¿Y cuál la utilidad de cada uno de esos elementos en el santuario? Bueno, mira. ¿Qué representan? Mira, 20 minutos no da para explicar todo, pero cada pieza del santuario tiene alguna cosa que ver con la salvación. Inclusive lo que hay en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo está el arca, y dentro del arca estaban las tablas de la ley de Dios. Quiere decir que el hecho de que las tablas de la ley de Dios estaban en el arca eran el mensaje divino diciendo, la salvación no excluye la obediencia a la ley de Dios. No es la ley que te salva, es la sangre del Cordero que te salva. Pero la salvación no excluye, no saca fuera la ley de Dios. Por eso la ley de Dios está
dentro del arca del testimonio, allá en el lugar santísimo. Ahora, simbólicamente, cuando ese corderito, como usted nos decía, era muerto, y simbólicamente la sangre de ese corderito limpiaba los pecados, tenemos que entender y llevarlo a ese paralelo. Jesús, la sangre de Jesús, es como si aquel corderito simbolizaba Cristo y luego el sacrificio en la cruz. Dice Hebreos 9:25, a partir del versículo 23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces la respuesta está aquí. Cuando yo digo que hay pecado en el cielo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Jesús entró para purificar, para quitar de en medio el pecado. Hay pecado en el santuario celestial, quiere decir, están los registros de los pecados. Ahora dice el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En la tierra, el sacerdote tenía que hacer sacrificio todos los días, porque eran sacrificios imperfectos. Pero Jesús se sacrificó una única vez, y con eso estamos y ahí arreglados. cuando sucedió el sacrificio de Cristo, entonces ya no se realizaron más aquellos rituales. Ahí está, tú entraste a un punto interesantísimo. Mira, toda la ceremonia de Israel, de los símbolos, del corderito, de los muebles, todo eso tenía sentido antes que Cristo viniese a este mundo, porque todo esto era sombra. Todo esto era figura, era ilustración para que el pueblo de Israel entendiese lo que pasaría en la cruz del Calvario. Pero cuando Jesús vino a este mundo, ya no tenía más sentido, por eso todas las leyes ceremoniales desaparecieron. Por eso ya no ofrecemos más sacrificios, por eso ya no sacrificamos corderitos, porque el Cordero de Dios ya entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Usted dijo al comienzo así: el santuario es un tema poco conocido. ¿Por qué es poco conocido por el mundo? ¿Por qué la gente no le da la importancia que se merece? Porque todo esto que estamos hablando es muy interesante, pero nadie le da mucha importancia. Tal vez porque el enemigo de Dios no quiere que entendamos el plan maravilloso de la salvación. Porque el enemigo piensa que basta decir estoy perdonado, ya estoy perdonado. Pero cuando vemos el tema del santuario, vemos que el perdón divino es mucho más complejo que decir estoy perdonado, ¿no? Porque yo confesé mi pecado, pedí perdón a Dios, pero hay un abogado mío allá en el cielo intercediendo por mí, ofreciendo su sangre delante del Padre, y yo tengo que aplicar, quiere decir, yo tengo que tomar una decisión personal. Entonces, pastor, déjeme entender, aquel cordero simbolizaría a Cristo, aquel sacerdote también simbolizaría a Cristo. Cristo es nuestro sustituto, el cordero. Sí. Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro abogado y de cierta manera Cristo es nuestro juez. Entonces Él cumple las tres funciones. Él cumple todas las funciones. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, en todos los sentidos. Infelizmente, llegamos al fin de más un estudio y yo quisiera decirte una cosa. No importa quién eres, no importa cómo viviste, no importa cuánto pecaste, hay esperanza para ti, hay salvación para ti. En el pueblo de Israel, los israelitas llevaban un cordero para ser sacrificado. Pero por ti, Cristo vino. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Está derramando su sangre por ti. Derramó su sangre por ti. La gracia maravillosa de Cristo está a tu disposición. Por más lejos que te encuentres de Jesús, clama a Dios. Dile, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Y no te preocupes, aunque el diablo te diga que no tienes perdón, hay perdón para ti, sí, porque Jesús pagó el precio de tu pecado. Que Dios te bendiga.